por la difícil. ¿Es posible su restauración? Versículo 6, vamos a ver qué dice la Escritura. Versículo 6, si ustedes me van a responder. Hebreos 6:6, pero después cayeron. Ahorita vamos a ver lo que implica cayeron. ¿Qué pasa con estos que cayeron? Dice ahí, es imposible renovarlos o restaurarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Entonces, pregunta, ¿es posible su restauración? Otra vez vamos a leer el texto, Hebreos 6:6. Pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Pregunta, ¿es posible su restauración? Dice Hebreos 6:6, es imposible. Es imposible. Vamos a ver qué implica cayeron. Porque si hemos dicho, todos hemos caído, entonces ¿qué? Cuando caes en un pecado o en cierto pecado, ¿ya es imposible el arrepentimiento? Vamos a ver. Vamos a ver. De entrada dice, es imposible. En este contexto de estas personas que probaron el don celestial, gustaron, participaron, fueron iluminados y cayeron, es imposible. Ahora, ¿qué implica la expresión cayeron? No es simplemente caer en cualquier pecado. O algunos podrán decir, bueno, entonces los que recaen ya habían sido liberados de un pecado, de un vicio, de una situación, y ya en Cristo, años después, recaen en ese mismo pecado, en ese mismo vicio, en esa misma actitud. ¿Será? ¿Hay perdón para esas personas? Puede ser, habrá que ver. Ahora, ¿cualquier cristiano puede cometer cualquier pecado? O pregunta más en específica, ¿todo cristiano, el cristiano genuino, puede cometer cualquier pecado? Está expuesto, tiene la capacidad, tiene la habilidad, tiene hasta el deseo, lo puede hacer. Nos sorprendemos cuando a veces personas pecan de una manera escandalosa. Nos sorprende, pero ¿qué no era pastor? Y pecó, entonces los pastores no pecan. Sí, ¿verdad? Todos pecamos y de manera grave, ¿sí? Y podemos decir que aún seguimos siendo cristianos o se cuestiona nuestra salvación. Muchas veces se cuestiona. Es que, es que este predicador cayó en tal pecado, entonces no es cristiano. La práctica del cristiano es caer en pecado. La práctica en su vida diaria debe ser vivir en Cristo. Y dice primera de Juan que el creyente verdadero no peca, pero después dice, quien dice que no peca es mentiroso. Los pecados en la vida de los creyentes son frecuentes. Tenemos que verlos como accidentes, aunque eso deslinda un poco la responsabilidad. Decimos, fue un accidente. No, sí pecaste, quisiste pecar, caíste. Es que me sentí tan abrumado por la tentación. Pues sí, pero había salida, dice el Señor. Caíste, pecaste, fuiste débil. Caíste. Ahora, ¿qué hay que hacer? Confesar tu pecado, arrepentirte, pedir perdón. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y después, seguir, ¿no? Dice acá el texto, estas personas no es posible su renovación
para arrepentimiento. Ahí también tenemos que ver que el arrepentimiento está implícito y podemos decir que de entrada pues no hay arrepentimiento y cómo van a ser restaurados si no hay, y después incluso crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. ¿Qué están haciendo? ¿Qué no saben que el Hijo de Dios murió una sola vez y para siempre? ¿No han entendido? ¿No creen? ¿No obedecen? ¿No tienen a la palabra de Dios como una autoridad? Ahora, ¿qué implica entonces cayeron? Implica pensar en una palabra que a muchos tal vez no les guste, a muchos tal vez no la entiendan y muchos tal vez prefieran no usarla. Esta palabra es apostasía. También existe el riesgo de usar esta palabra con demasiada ligereza. Alguien peca o alguien faltó 2 domingos y decimos apostató de la fe. No, espera, hermano, están de vacaciones, está en el hospital, vamos a ver qué tiene. No, es que ya es insufrible, apostató. No apostató. Y puede ser gente que aún venga constantemente y sea un apóstata. Así que en eso hay que tener también la calma para ver qué significa la apostasía. Según el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, dice que significa volver, significa apartarse, volver en el sentido de volver atrás, recaída. Vamos a tomar con cuidado estos términos porque creo que todos nosotros en nuestro caminar con Cristo, pues sí hemos sentido ese impulso de regresar o de dar unos pasitos para atrás, ¿verdad? Vamos caminando y creo que la constante del creyente es, dicen algunos, 3 pasos para adelante y 2 para atrás, 1 para adelante y medio para atrás, y ahí vas. Pero el chiste es avanzar. También significa esta palabra ser rebelde o renegado. Ya eso con un énfasis más de un repudio a la ley de Dios. Hebreos 10:39. Lo tenemos por ahí. Hebreos 10:39. Uno más. Ahí mero. Ahí. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que apostatan. O dicho en español, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y aquí otra vez este texto puede llamarnos a pensar que podemos ir en el camino de la salvación, pero algo puede suceder que entonces retrocedemos y perdemos la salvación. No se está refiriendo a perder la salvación. Se está refiriendo a la conducta de una persona que parece que va caminando hacia allá, pero ya sea al principio, en medio o al final, decidió siempre no. Siempre no. Se dio la vuelta y no terminó la carrera. Dice el autor de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. También en cierto sentido se puede entender como una deserción. Los que desertan, ¿verdad? Tenemos eso muy claro en el ejército. Si fuiste llamado a estar en una posición, en un lugar, y ahí te tenías que quedar, y tú dijiste, pues yo no quiero quedarme aquí, o van a venir, ya vienen los invasores, yo dejo mi puesto y me voy, pues lejos de que te aplaudan y que hayas hecho algo lo correcto, mejor que digan aquí corrió que aquí quedó, vas ahora a tener cargos con tu propio país porque desertaste, no te quedaste ahí, pero me iban a matar. La instrucción era quedarte ahí. El hermano John Owen, un escritor antiguo, define la palabra apostasía como una renuncia total de los principios constitutivos y las doctrinas del cristianismo. También otro diccionario evangélico dice así: es la separación o el abandono de la fe con deslealtad. Y esto se convierte en un acto imperdonable de rebelión en contra de Dios y su verdad. Un ejemplo claro lo tenemos en Mateo 7, 21 al 23, del cual hemos hecho mención. Vamos a leerlo. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. No es que sí los conocí, pero ahora voy a hacer que no los conozco. Jamás los conocí, y ese es un principio fundamental. No es que sí conocieron a Cristo, iban muy bien, Cristo era su Señor y al final de cuentas algo pasó. No, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. En este mismo libro de Hebreos hemos visto ya la constante referencia del autor hacia los israelitas que estuvieron en el desierto. Dice el hermano Simón Kistemacher, los israelitas que cayeron en el desierto son un ejemplo claro de aquellos que no perseveraron. Habían puesto, fíjense lo que hicieron todo el pueblo de Israel que salió de Egipto. Todos los que salieron habían pintado los dinteles y los postes de sus casas en Egipto con sangre. Habían tomado un cordero, lo habían apartado y habían hecho todo el ritual que simbolizaba, habían comido la Pascua y salieron. ¿Murieron en la plaga? No, salieron, fueron liberados. ¿Se fijan? Participaron, recibieron un don celestial, un regalo, una bendición especial. No fueron contados con los malvados de Egipto, sino que salieron, fueron librados. Ellos habían dejado a Egipto atrás, habían consagrado a sus primogénitos al Señor, habían cruzado el Mar Rojo. Qué impresionante muestra del poder de Dios ver el Mar Rojo abierto en dos y cruzar por él. Si cualquiera de nosotros hubiera cruzado por ahí, ¿qué dices? ¿Cuánto me ama Dios? Abrió el mar para que yo pase por aquí. No, seguro que en el cielo yo voy a tener un lugar especial. Ahora volteas y dices, ay caray, somos 2 millones los que estamos pasando el mar. Bueno, soy especial junto con otros 2 millones, ¿no? De entre tantos. Pero todos ellos pasaron. Vamos a seguir. Todos ellos vieron la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche en el tabernáculo y cuando iban avanzando. Todos ellos habían bebido de las aguas que habían brotado de la peña, el agua de la roca, y todos ellos habían comido diariamente del maná. Todos ellos, su salvación estaba garantizada. Todos ellos habían escuchado la voz de Dios que habló desde el monte Sinaí cuando les dio mandamientos. Con todo esto, estos mismos israelitas, dice el autor de Hebreos, endurecieron sus corazones con incredulidad y por su desobediencia cayeron y se apartaron del Dios vivo. No llegaron a la tierra prometida. Algunos de los que no llegaron, tenemos que ver, la ilustración no es perfecta. Algunos que no llegaron murieron en el camino como Moisés, Aarón, María y otros más. Pues sí heredaron la bendición con el Señor, pero terrenalmente, aún ahí terrenalmente perdieron esa bendición. Y es una ilustración gráfica de ver que la incredulidad y la dureza del corazón está ahí latente. Y cuando parece que todo va bien, pues el Señor también examina tu corazón. Y veremos más ejemplos de la apostasía. Esto se puede llamar apostasía. Estuvieron, vieron, disfrutaron, comieron, fueron salvados. ¿Cuántas guerras hubo que el Señor los libró? Vencieron a otros. Derrotaron pueblos enteros, sembraban una semilla y crecían miles de árboles, comieron el fruto, trajeron sus diezmos, por decir algo, y con todo no entraron en el reposo de Dios.
fueron incrédulos, su dureza. ¿Cómo ocurre la apostasía? Dice el mismo hermano Simón Kistemaker, la apostasía no acontece de un modo repentino o inesperado, es más bien parte de un proceso gradual, una declinación que lleva a la incredulidad, lleva también a la desobediencia y se convierte entonces en obstinación. Cuando llega la caída, se apartan de la fe y esto los lleva a endurecerse y por tal motivo la imposibilidad del arrepentimiento. La exhortación del autor de Hebreos es a una comunidad en donde se predica la palabra de Dios y en donde hay creyentes verdaderos, pero también hay creyentes, o más bien hay no creyentes, o creyentes parciales, ¿cómo le podríamos llamar? Creen algunas cosas, pero otras no. Participan de unas cosas, pero otras no. Parece que sí son, pero no son en esencia. ¿Han leído, hermanos, el libro El progreso del peregrino? ¿No lo han leído? Quien no lo haya leído, en este preciso momento le vamos a hacer llegar una copia. Es una copia del libro El progreso del peregrino por la editorial Chapel Library, que ahí lo indica que está permitido distribuirlo y es como un resumen. Realmente no es el libro tan completo, es un resumen de ese libro, pero quieren que toda la gente lo lea. Entonces han hecho esa edición y quieren, así se llama, El progreso del peregrino para todos. Son 53 páginas, creo que se puede leer perfectamente en una semana o tal vez en 2. Les animo a que lo lean. Les animo a que lo lean y que identifiquen los apóstatas. Entre ellos, les voy a ayudar con su tarea, ¿verdad? Hay un personaje que se llama Flexible. Flexible. Y dice ahí, cuando cayeron en un pantano, Flexible vio las dificultades del viaje y se regresó a su casa. Es flexible, diciendo, hoy estoy aquí, mañana, quién sabe. Según, ¿verdad? Según se den las cosas. Mateo 13, del 20 al 21, identifica a Flexible y a otros personajes más que salen ahí. Mateo 13, 20 al 21 dice, en la parábola del sembrador, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, fue iluminado, la recibe con gozo, participa, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. El resultado de la parábola del sembrador, ¿qué dice de esta plantita? No se logró, no dio fruto. No es. Hay otro personaje que se llama Retrocedido. ¿Qué nombres, no? No busquen ahí nombres para sus futuros hijos, por favor. No, son nombres muy de la ilustración que está dando. Este retrocedido dice, voy a leer el diálogo. Soy un hombre sumido en la desesperación, la cual me tiene atrapado como en esta jaula de hierro y no puedo salir. No puedo. Pero ¿cómo has venido a parar en esto? ¿Cómo? Responde, descuidándome, dejando de ser vigilante y sobrio, dando rienda suelta a mis pasiones, pecando contra la luz del mundo y la bondad de Dios. Le pregunta Cristiano, que es el otro personaje, ¿para qué hiciste todo esto? Él dice, para disfrutar de los placeres y las ganancias de este mundo. Me propuse divertirme mucho, pero ahora cada una de estas cosas me corroe y me carcome como un ardiente gusano. Entonces, dijo otro personaje, intérprete, le dice a Cristiano, no te olvides de los sufrimientos de este hombre y que te sirvan de advertencia para que sigas tu camino.
Él iba en el camino también, pero retrocedió y sus propios pecados se hicieron una jaula para él de la cual ya no podía salir. Pero él iba camino a la salvación, a la ciudad celestial, que es de lo que trata este libro. Y que el peregrino recuerde, si yo me descuido como él, puedo terminar igual. Hay otros dos, formalista e hipocresía. Vieron que la cuesta era muy alta y empinada y que había otros dos caminos más fáciles. Resolvieron irse por esos caminos. El nombre de un camino era peligro y el nombre del otro destrucción. Pero para ellos, a sus propios ojos, eran caminos fáciles. El camino angosto, no, ese no. Temeroso y desconfiado. Ellos ven que hay dos leones en el camino y dicen, no sabemos si están despiertos o dormidos, pero si llegamos a estar a su alcance, seguro nos harán pedazos. Y entonces vienen de regreso. Temeroso y desconfiado. Y por último, el que más me impactó de todos, ignorancia. Él insistió en que Dios lo iba a aceptar porque él cumplía con sus deberes religiosos. Ignorancia, porque así no es. La salvación es por gracia. Ahora vemos casos en la palabra de Dios en los que hay apostasía. Algunos otros podemos decir, bueno, no están apostatando porque realmente lo que son es que son incrédulos. Hay incrédulos en la iglesia, no es que estén apostatando diciendo, pues ya no voy a creer lo que en su momento creí y ahora odio lo que en su momento amé y ahora rechazo todo lo que en su momento recibí. Eso es diferente a personas que a lo mejor estén en la iglesia y digan, pues yo no sé, pues solamente estoy aquí. Pero ¿entiendes por qué estás aquí? Pues me gusta estar aquí. Puede pasar el tiempo y pasar el tiempo y pasar el tiempo. Y sí, de repente ya no están. Y de repente cuando los buscas, oye, ¿pero qué pasó? Pues no sé, es que me hablaron de otra cosa, me hablaron de otra religión, me hablaron de una filosofía y pues me gustó más. A ver, pero mira, si nos sentamos y te hablo de la palabra de Dios y le hablas de la palabra de Dios y ¡plum! Se convierte. No, sí, tienes razón, estaba mal y jamás debía haberme salido y a veces hasta tenemos que dar gracias a Dios que lo sacó para que realmente fuera alcanzado, porque si hubiera permanecido ahí tanto tiempo, si hubiera a lo mejor hasta acostumbrado y se hubiera hecho ignorante, pues sí, podrán decir muchas cosas, pero yo creo que yo estoy bien y pues al fin voy a la iglesia, ¿no? Así que debo ser salvo. Algunos ejemplos, Juan 6:66. No sabemos si realmente ellos apostataron o realmente eran personas del montón que solo se acercaban a Jesús por obtener un beneficio. Juan 6:66 dice, como resultado de esto, de una enseñanza que dio Jesús, muchos de sus discípulos, ahí también tendríamos que poner tal vez comillas o entre paréntesis, ¿cómo? Entonces ya eran aprendices de Jesús. Pues sí, en cierta medida. Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ya no andaban con él y ahí no tenemos más datos para decir, entonces fueron apóstatas y nunca más tuvieron oportunidad de arrepentirse y entonces fueron ya descalificados para siempre. No tenemos más datos. Podemos pensar, se apartaron y tal vez cuando ya vieron a Jesús en la cruz, ahora sí creyeron. Sus mismos hermanos del Señor Jesucristo no creían en Él, eran incrédulos a Él, pero una vez que murió y resucitó, ahora se hicieron creyentes. ¿Ven la diferencia entre un no creyente desde un principio o un apóstata? Tampoco queremos decir con esto que era un creyente y después se convirtió en no creyente, pero al menos alguien que disfrutó de muchas cosas y que las vio
y que realmente volvió atrás. Y esta parte se asocia mucho con lo que es el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mencionaremos eso más adelante. Ellos aquí no están blasfemando, simplemente ya no querían andar con Jesús. La palabra les resultó dura. Dura es esta palabra y se fueron. Como el joven rico que llegó y quería seguir a Jesús con sus normas. Dice la Escritura que se fue triste. ¿Volvió el joven rico? No lo sabemos. No lo dice. Puede ser que mucho tiempo después y a lo mejor hasta en otra ciudad el evangelio llegó y ahora sí creyó en Cristo. Y ahora sí dejó sus bienes y siguió ya no a Cristo sino a la iglesia. Pero no lo sabemos. Por lo tanto no nos apresuremos a dar un veredicto, ¿verdad? Segunda de Pedro 2:20 al 21. Segunda de Pedro 2:20 al 21 dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este sí es la descripción gráfica de un apóstata. Dice, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Primera de Timoteo 1:19. Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Si tú querías llegar a un lugar a otro en un barco, era tu intención llegar, pero ¿qué pasó en el camino? El barco se hundió, naufragaste, o llegaste a otro lugar, te perdiste. No llegaste, es a lo que apunta. No llegaste, el apóstata es el que no llega. Segunda de Timoteo 2:18, que se han desviado de la verdad. Aquí ya también con una arrogancia, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No solo ellos se han desviado, sino que enseñan a otros a desviarse también. Podemos decir que esto de la apostasía es como una condenación anticipada. Así como podemos tener certeza en la vida eterna, quizá también podemos tener certeza en la condenación eterna. Pero repito, no nos anticipemos y además no nos toca a nosotros dar ese veredicto. Nos toca esperar pacientemente a que las personas se arrepientan. Tampoco podemos decirle a alguien, mira, con este pecado que estás cometiendo es imposible que te arrepientas y seas restaurado. Vamos a ver, vamos a esperar. Si se arrepiente, pues es porque fue restaurado. Entonces, ¿sí fue posible? Pues sí, en la gracia y misericordia de Dios. Y es complicado de ver, como lo veíamos también hace poquito más de un año, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Alguien ha blasfemado contra el Espíritu Santo? En cierto sentido, yo podría decir que sí. En cierto sentido, hasta en ignorancia. Blasfemar es ofender a Dios. ¿Hemos ofendido a Dios? De entrada, y el tema del Espíritu Santo en particular, en que muchos ni lo reconocen como Dios. Blasfemia. Vamos a tener cuidado, y nos decía nuestro hermano Gerardo en esa ocasión que predicó, es una advertencia a tener cuidado, a temer, a ver con total reverencia a Dios porque es Dios. Pero esa blasfemia a la que se refiere ya es una blasfemia con el brazo alzado, con obstinación y con la firme intención de ofender a Dios. ¿Realmente queda esperanza para estas personas? La Biblia nos dice que no. Bueno, vamos a avanzar. Vamos al inciso C. Efectos de la apostasía.
¿qué pasa? En el versículo 6 nos dice qué pasa con estos que cayeron. Pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo, ahí están los efectos. Uno, no se pueden arrepentir. Es imposible ser renovados por el arrepentimiento. Dos, crucifican, o al menos es la intención de ellos, crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, a la vergüenza pública. Y ahí viene a dar pauta para la definición inicial que dijimos de apostasía, que es una deslealtad, una separación, un volverse atrás del camino de Cristo, porque al mismo tiempo ellos intentan ahora sacar un beneficio del Hijo de Dios, pero sin el compromiso que requiere ese beneficio. Esta expresión de intentan crucificar para sí mismos al Hijo de Dios es para describir a las personas apóstatas que no confían y no creen en la doctrina de Cristo. Su sacrificio, que fue hecho una sola vez y para siempre, ellos no lo ven así, no lo creen así. Entonces están regresando atrás. Cristo dice, pero yo digo. Cristo enseña, pero yo creo. Así es como dice la palabra de Dios. No, es como digo yo. Y en este contexto específico se le está hablando a los judíos que estaban en la duda de si volver al judaísmo, volver a los ritos, a las ceremonias, o quedarse y confiar en Cristo. Y para ellos tal vez dicen, es que yo siento mayor limpieza cuando voy y llevo el corderito y me salpica ahí el sacerdote y veo la sangre derramada. Ahí sí siento bien bonito, hermano. Y siento que soy limpiado de verdad. Y acá, pues tú me dices que crea y confía en Cristo, porque Él ya hizo el sacrificio una vez y para siempre. Y pues me arrepiento y voy y digo, pero no me siento limpio. No me siento limpio. Prefiero las otras prácticas. Entonces, si se puede, pues hay que ver si Cristo viene otra vez y se presenta y lo sacrificamos. No has entendido, no es posible. Una sola vez y para siempre. Hebreos 10:26, y fíjense la advertencia. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Estos, lejos de ser seguidores de Cristo, se han vuelto en su contra y ahora lo quieren volver a presentar en la cruz para vergüenza pública, dice el hermano Simón Kistemacher. Así como los judíos querían sacar a Jesús de esta tierra y por ello lo alzaron del suelo a una cruz, del mismo modo el apóstata le niega a Jesús un lugar, lo destierra de este mundo y metafóricamente lo crucifica otra vez. De esta manera trata a Jesús como con persistente menosprecio y escarnio, esto es burla, y con pleno conocimiento comete el pecado por el cual ya no existen sacrificios. Este pecador no puede esperar la salvación, todo lo contrario, le toca esperar el juicio de Dios que llegará como un fuego devorador que consumirá a los enemigos de Dios. Hebreos 10:27. ¿Qué espera este pecador? El que sigue pecando deliberadamente, que ya no queda sacrificio por los pecados. ¿Qué le queda? Una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Por lo tanto, es imposible que ellos sean renovados para arrepentimiento, pues quieren vivir sin Dios, sin Cristo como Señor. Vamos a ver la similitud que tiene esto con el Antiguo Testamento. Hubo un mandamiento en el libro de Números, libro de la ley, acerca de las consecuencias de pecar deliberadamente o blasfemando contra el Señor. Dice Números 15, 30 y 31. Números 15, 30 y 31. Pero aquel que obre con desafío, no es solamente un pecado por hierro, como dice la Escritura, o por error, por accidente,
sino aquel que obre, que peque con desafío, sabiendo que no se debe hacer, y lo hace y levanta su puño y le dice, ¿y qué? Ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. Y esa persona será, ¿qué? Exterminada de entre su pueblo. En ese mismo momento era tomada esa persona, colocada enfrente y apedréenlo. Ya ni siquiera se le daba chance de arrepentirse. Y además, por lo que se ve, ni quería. Versículo 31, porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente exterminada. Su culpa caerá sobre ella. Lo mismo dice el Nuevo Testamento con respecto a la blasfemia del Espíritu Santo, Mateo 12:31. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Esto entonces es congruente y realza a la persona del Espíritu Santo con la misma envergadura que Dios el Padre. Y este texto que estamos viendo en Hebreos realza a la misma esencia y autoridad y poder a Cristo con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, este actuar con desafío, esta blasfemia, este pisotear la sangre de Cristo que dirá Hebreos en el capítulo 10, se convierte en ese pecado imperdonable, ese pecado del cual ya no hay esa salida. Ahora vamos a poner un cierto contexto. Una persona puede estar en una iglesia y después de un tiempo apartarse y volver al Señor. Sí. Esto es lo mismo que dice Hebreos 6, cuando dice que una vez que cayeron ya no hay renovación para arrepentimiento. No es lo mismo. Son dos cosas separadas. Quien está en una iglesia un tiempo y luego se aparta y no siente arrepentimiento, ¿qué es esa persona? Puede ser que sea apóstata, puede ser que sea un no creyente, que está por ahí, no siente el arrepentimiento, y nunca lo ha sentido, nunca lo ha sentido. Ahora, estando fuera de la iglesia, el Señor lo llama para salvación y regresa a la iglesia ahora sí como creyente, como nacido de nuevo. Dice, hay tanto tiempo que estuve aquí, ¿verdad? Y no, pues no era creyente. Entonces ahí vemos un comienzo realmente en ese regreso. Número 2, puede ser que una persona que estuvo en una iglesia un tiempo y luego se aparta y siente arrepentimiento y dice, jamás encontré reposo en esta vida mientras estuve apartado del Señor. Regresa, ¿qué? Pues está regresando como el hijo pródigo, ¿verdad? Y es parte de la disciplina que Dios ejercita en Mateo 18. Si alguien peca, ve y dile, no se arrepiente, ve con 2 o 3, no se arrepiente, que toda la iglesia le diga, no se arrepiente, se va. Se le va a considerar no creyente, pero estando fuera, Dios trabaja con la persona y dice, sí tienen razón, ahora sí me arrepiento y regreso. Era un creyente entonces que se descuidó, se desvió, empezó a hacer su propia jaula, pero aún Dios lo sacó de esa jaula y lo trajo con su disciplina, con su amor, y lo regresó a la comunión con los creyentes. Puede suceder. Pablo exhortó a la iglesia de Corinto a decir, en primer lugar, saquen a ese perverso porque no es posible que esté cometiendo tantos pecados y ustedes no hagan nada. Pero una vez que lo sacaron, después ya no lo querían admitir cuando se arrepintió. No, ya no entras, pero por favor, hermanos, ya me arrepentí, ya el Señor me perdonó y el Señor me restauró. Pues sí, pero aquí no entras. Estaban siendo también duros. Hay que ser sensibles a la obra de Dios con las personas.
Y tercer caso, puede ser que una persona que estuvo en la iglesia un tiempo y luego se aparta por incredulidad o desobediencia, y cuando llega la caída, el apartarse, el endurecimiento, y como consecuencia del endurecimiento, ¿qué? La imposibilidad del arrepentimiento. No perdió su salvación, jamás la tuvo, como dice el Señor. Y este es el triste destino de los apóstatas, quienes estuvieron cerca, porque es triste también. Si una persona jamás escucha el Evangelio en su vida, vive en un lugar alejado de la civilización y jamás se le predique el Evangelio, ¿va al cielo o va al infierno? ¿Cuál es el único camino para ir al cielo? Cristo. Y si esa persona no cree en Cristo, ¿a dónde va? Al infierno. Infierno. Y si nunca le hablaron, la única manera de entrar al cielo es por Cristo. Y si Él no llega por Cristo, dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. Cualquiera que quiera entrar al redil por otro lado es un ladrón, es un salteador y no puede entrar. Y si se coló, ¿sabes qué van a hacer? Vámonos a las tinieblas de afuera. Es triste porque personas que están en la iglesia, que escuchan domingo a domingo la palabra, que tienen Biblia en sus manos, que van a cursos o que entran a estudios, que hasta piden oración o que hacen oraciones, que han recibido tantas bendiciones de Dios, es triste que realmente no sean del Señor. Lo otro, por supuesto, que también es triste. Pero ¿qué es más triste? Estar tan cerca y perder. México nunca ha llegado a una final de un campeonato mundial de fútbol, bueno, en categoría mayor, ¿no? Y bueno, si en este mundial no pasan de la primera ronda, pues bueno, pues normal, ¿no? Estamos acostumbrados. Pero ¿qué tal que llegan a la final y la pierden? ¿Qué es más triste? ¿Verdad? Es más triste. Pero es el mismo resultado. No fuiste campeón. No fuiste campeón. Sí, pero no fuiste campeón. El trofeo no está en tu vitrina. Y el cristianismo de lo que se trata es de acabar la carrera, de alcanzar la meta. Por lo tanto, estos pudieron ir corriendo toda la carrera y traer su short y sus tenis y tal vez ir por la misma pista y rebasar a algunos y todo bien, pero ¿qué crees? Nunca se inscribieron a la carrera. ¿Tendrán premio? Y capaz de que les dicen al final, oye, no te inscribiste, pues está por demás. Pues sí, ¿verdad? Qué triste. Ya será el próximo año en el siguiente maratón. Vamos a concluir con textos de la Escritura muy puntuales. Mateo 22, 11 al 14. Una de las parábolas del Señor Jesús cuando organiza una boda y quiere que vengan sus invitados, pero estos no quieren y después salen y agarran a todo aquel que está por ahí y los traen a la boda para no ser despreciados. Y dice Mateo 22, 11 al 14, pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda, un colado, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hebreos 6 del 7 al 8 concluye este pasaje utilizando la misma enseñanza del Señor Jesucristo de la semilla, ¿verdad? Hebreos 6, 7 y 8 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, mentalízate en que todo ser humano es tierra.
y la lluvia cae y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada y recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Vayamos a varios pasajes finales. Mateo 3:12. Mateo 3:12, desde que se anuncia la venida del Señor Jesucristo y Juan el Bautista, que está abriendo el camino, dice: detrás de mí viene alguien. ¿Y cómo son las características de ese que viene, de Cristo? Mateo 3:12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. El trigo es recogido, el fruto, y la paja es quemada. Mateo 13:30, en la parábola del trigo y la cizaña: dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero al trigo recójanlo en mi granero. Otra vez, el campo depende qué produce, si es quemado o si es recibido en el granero. Mateo 13:41 y 42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 13:49 al 50. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y arrojarán en el horno de fuego, y los arrojarán, en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25:30. Y al siervo inútil, aquel que recibió los talentos, ¿verdad? Al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Lucas 12:46. El señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Lucas 13:24 al 28. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando afuera comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. El Señor les responderá: no sé de dónde son. Aquí lo más triste es que ellos saben que esa es la puerta, saben que ese es el Señor y saben que para ser salvos deberían estar adentro. Lo triste es que están afuera y el Señor no sabe quiénes son ellos, no los conoce. Entonces, versículo 26, comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Qué advertencia tan tremenda. Última, Juan 15:6. Juan 15:6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Es como termina este texto en Hebreos.
es triste porque hay dureza en el corazón. Esto puede dar para otros temas y profundizar y filosofar incluso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Que no la palabra de Dios es eficaz? ¿Es esa espada de dos filos? ¿Por qué no hizo su obra? El Espíritu Santo no estaba ahí alrededor y en presencia de todos ellos. ¿Por qué no los salvó? ¿Vale? Amaron más las tinieblas que la luz. Y lo que tenemos aquí en el testimonio de las Escrituras y en todos estos pasajes que hemos visto es que la gente creía que estaban ahí, creían que pertenecían al Señor, creían que eran de Él, pero no estaban ahí, no se sujetaban a su voluntad, Él no era su Señor, no tenían una relación con Él, y al paso del tiempo la tristeza es que se quedan afuera. Incluso el que entró, ¿verdad?, de colado. Dios dice, ¿cuál sería el traje de bodas? Como lo vimos también en la parábola de las vírgenes que no tenían aceite. ¿Cuál es? Pues la gracia de Dios, la fe, el Espíritu Santo en ellos. No lo tienes, no entras. El vestido adecuado para una boda, en este caso la boda del Cordero. ¿Cuál es el requisito? Porque por gracia son salvos por medio de la fe. No está ese requisito, entonces no hay salvación. Pero Señor, fuimos circuncidados como los judaizantes. No hay salvación. Pero asistimos a la iglesia. Si no hay la gracia de Dios, la salvación, la fe, el Espíritu de Dios, la regeneración, no hay salvación. Pero participábamos. No está el Espíritu Santo, no hay salvación. Y a final de cuentas lo que descubre estos pasajes es la incredulidad del corazón, la dureza del corazón. Y sí, en ese sentido, la obstinación para separarse de Cristo y rechazar a Cristo. Y lo que advierte este autor es que dice, muchos de esa congregación hemos pasado por las mismas cosas, hermanos. Pero existe el peligro de que ustedes se endurezcan o que permanezcan endurecidos y se aparten y no haya más sacrificio para ustedes y haya una tremenda condenación. Estemos alertas. Y como dice también la carta de Hebreos, en tanto que se dice hoy, no endurezcamos el corazón y veamos que la salvación es en Cristo Jesús, por su gracia, por medio de la fe, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Termino con un ejemplo también triste, ¿verdad? Si todo esto se relaciona con la tierra y con un arbolito, pues estos apóstatas quizá lo que hacen es como el árbol de Navidad. ¿Qué cosa más triste que un árbol de Navidad? Ahí todo pues, con 3 ramitas, ¿no? Y sin esferas y sin luces. Pero ¿qué tal aquellos frondosos, grandotes, que no les cabe nada más? Adornos, esferas, luces y todo. ¿Pero qué crees? Que el fruto es falso. Puede ser que nuestro caminar con Cristo, por esconder nuestra realidad, de que nuestro pecado no ha sido ni confesado ni perdonado y no hemos llegado al conocimiento pleno de la verdad, estemos poniéndonos lucecitas, esferitas, y quien nos vea pensaría, no, este hermano es un ejemplo de cristiano, ¿verdad? Mira todos sus frutos y siempre están en su punto. Nunca le he visto uno marchito. Todas las temporadas da un montón de frutos y mira ahí, parece que no pasa el tiempo por él. Son falsos. La hipocresía de querer colgarnos frutos que no son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo producirá fruto a 30, a 60, a 100 por uno, pero lo hará el Espíritu Santo. Cuando queremos nosotros colgarnos eso,
Es que estamos en ese camino de la incredulidad, de la apostasía, porque estamos rechazando también. No, yo puedo hacer el trabajo, yo lo voy a hacer. Ya vi cómo se hace, ya vi que los hermanos, ¿qué es lo que hacen? Llegan, dicen tales palabras, se despiden, se van, viven de tal manera, pues ya me la sé. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos al final de la carrera quién llega y quién se queda fuera. Oremos. Padre bendito, es una advertencia tremenda acerca de la apostasía, el hecho de tener un corazón obstinado y rebelde contra ti, pero sabemos que así llegamos ante ti, solo que tu gracia fue mayor y tu espíritu nos quebrantó y nos humillaste de tal modo que reconocimos nuestro pecado, nos arrepentimos y corrimos a ti en arrepentimiento y fe. Gracias, Padre, y mi deseo, y el deseo creo que del autor de Hebreos, es que todos los oyentes examinen bien su corazón para ver si han pasado por la puerta estrecha. Algunos caminarán por ese camino amplio y pensarán que es el camino angosto. El problema es que nunca pasaron por la puerta estrecha. O tal vez a sus ojos estaba demasiado estrecha, pero no era la puerta estrecha a la cual tú nos llamas a entrar. Pues una vez que entramos por la puerta estrecha, caminaremos por el camino angosto. Y es también la obra y el trabajo de tu Espíritu Santo constantemente redarguyéndonos de nuestro pecado, haciéndonos saber lo estrecho que es, lo difícil que es, las aflicciones que hay, lo imposible que es para nosotros y que solo es posible por el trabajo de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Padre, ayuda a mis hermanos que hoy escuchan este mensaje a no ser duros, a no ser incrédulos y a venir a ti en arrepentimiento y fe, a creer, a despojarse también de falsas creencias y como el mismo Pablo lo decía, si en algo he conocido a Cristo, pues haré como que no lo conozco para conocerlo de verdad y estimaré todas las cosas como basura y como pérdida con tal de seguir a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Ayúdanos, Padre, y también ayúdanos a los que hemos creído y vamos por el camino angosto también a saber que esa carrera se debe terminar y que no podemos descuidarnos, que no podemos dejar tiempos libres para que la carne o el adversario entre por ahí. Y no por el temor a perder nuestra salvación, sino por el temor a estancarnos y no glorificar tu nombre en este tiempo que tú nos has concedido, pues para eso nos has dado vida, para glorificar tu nombre y para llevar mucho fruto. Y necesitamos ser podados, que todas esas cosas que nos estancan y nos quitan tiempo y nos hacen infructuosos sean podadas de nuestra vida para que podamos seguir dando fruto. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Nos encomendamos a ti. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.